Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema que prácticamente atañe a toda la población, que es la cirugía de los terceros molares. También son conocidos como muelas del juicio o como cordales. Su nombre radica debido a que tenemos tres molares, tanto superiores como inferiores del lado derecho y del lado izquierdo. La cirugía de los terceros molares es uno de los manejos quirúrgicos que rutinariamente realiza el cirujano oral y maxilofacial. Y la eliminación de estos terceros molares realmente no está exenta de polémica y de debate, debido a que pues, actualmente existen muchas postulaciones acerca de si se deben o no se deben de quitar cuando no han erupcionado. En el informe de la Guía Médica de los Consumidores existe un párrafo en el cual dice que en ausencia de enfermedad demostrada, de síntomas o de consideraciones ortodónticas, los pacientes son sometidos a dolores innecesarios, a un riesgo quirúrgico y consecuencias económicas adversas. Sin embargo, bueno, con base en este tipo de estipulaciones, lo que realmente nosotros necesitamos es una respuesta que sea resuelta, pero basada en un diagnóstico bajo el estricto protocolo científico más vigoroso para poder saber si se van a extirpar o es necesario extraerlos o más bien controlar y monitorear al paciente hasta que surjan problemas. En un estudio de cohorte que se hizo hace un par de años, se aplicó a 50 odontólogos de práctica general. Afortunadamente, la mayoría de los dentistas recomendaron la extirpación profiláctica temprana de los terceros molares asintomáticos. Esto en condiciones ya sea de impactación o de terceros molares ya erupcionados, con el objetivo de prevenir el riesgo de futuras patologías y minimizar los riesgos quirúrgicos y posoperatorios. ¿Qué quiere decir? Que afortunadamente la mayoría de los odontólogos ven la extracción de los terceros molares como una extracción profiláctica. Afortunadamente, bueno, la mayoría de los dentistas tienden a recomendar más la cirugía si los terceros molares no han erupcionado, quiere decir que están impactados. Y desafortunadamente los pacientes solo se realizan la cirugía si tienen retención mucosa y no ósea. ¿Qué quiere decir? Que estos terceros molares están completamente dentro de la mandíbula. Cuando empiezan a erupcionar es cuando pueden llegar a tener diferentes complicaciones como dolores, inflamación, etcétera, y que entonces solamente así ven la necesidad de tener que extraérselos. ¿Por qué los odontólogos deciden no recomendar la extracción quirúrgica? Bueno, la razón principal por la cual los dentistas recomendaron la retención o el control y monitoreo fue porque era demasiado pronto para decidirlo. Desafortunadamente, en este estudio no se sabe si los pacientes recibieron una recomendación ulterior para retirar los dientes asintomáticos. Afortunadamente, de los 50 odontólogos con los cuales se les hizo esta entrevista, 3 de esos 50 tuvieron la filosofía de solo recomendar la extracción quirúrgica si tenían patología. ¿Qué quiere decir? Que el resto de los odontólogos cree que no es necesario quitar los terceros molares y desafortunadamente no es así. Afortunadamente los pacientes en este estudio, el 84% se adhirieron a las recomendaciones del odontólogo. ¿Qué quiere decir? Que entonces el dentista realmente tiene una gran influencia en la recomendación sobre el paciente. Entonces aquí lo importante es educar realmente a los odontólogos sobre la evidencia del manejo de la cirugía de los terceros molares. Y para esto pues necesitamos hablar de evidencias para que el odontólogo tenga las bases para poder hacer la recomendación de la extracción de los terceros molares. Entonces, en un estudio longitudinal de 329 personas, habla de que hay una mayor prevalencia en el aumento de la profundidad de las bolsas periodontales en la región del tercer molar. Quiere decir que el 25% de los pacientes de esta población tuvieron más de 5 milímetros de bolsa periodontal en la región del tercer molar. Quiere decir que una gran parte de la población que tiene terceros molares en cavidad oral, hablando de que están completamente verticales o están en oclusión, tienen una enfermedad periodontal. Posteriormente, otro de los autores hizo la evaluación de los cambios en la profundidad periodontal de los terceros molares con el objetivo de saber si el resto de los pacientes que no tenían enfermedad periodontal iban a progresar a una enfermedad periodontal o los que ya tenían iban a empeorar esta patología. Y que vemos que casi el 60% de los pacientes tenían más
habían tenido un incremento en la bolsa periodontal en la región de los terceros molares y que 25% de los pacientes, una cuarta parte de estos pacientes estudiados, tenían más allá de una bolsa periodontal de 5 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que la patología periodontal empeoró al mantener los terceros molares en boca. La tercera encuesta nacional de exámenes de salud y nutrición habla de que en sus conclusiones habla acerca de la asociación entre los terceros molares erupcionados y la enfermedad periodontal. Y resume que los pacientes que tienen terceros molares tienen el doble de riesgo de presentar enfermedad periodontal, tanto en el tercer molar como en el segundo molar. ¿Y por qué me enfoco tanto en hablar de una enfermedad periodontal cuando estoy hablando de los terceros molares? Porque una enfermedad periodontal no tratada proporciona un portal de entrada para las bacterias patógenas en el torrente sanguíneo. Entonces, los pacientes con pérdida de inserción periodontal, como son las bolsas periodontales que les estoy informando, que es más de 3 milímetros, cuando hablamos de una patología, estos pacientes que tienen esta pérdida de inserción periodontal aumentaron los niveles de marcadores bioquímicos de inflamación en comparación con los controles. ¿Y esto cuál es el impacto que tiene que ver con la salud humana? O sea, más que solamente hablar de caries o de enfermedad periodontal, pues que los niveles elevados de patógenos complejos detectados en la biopelícula, tanto en el segundo como en el tercer molar, esto hace que estos patógenos incrementen los niveles de estos biomarcadores como la interleucina. Y esto va a tener un efecto en la condición periodontal latente que a su vez va a tener una implicación en la salud, más allá solamente de pensar en una caries o simplemente una bolsa periodontal. ¿Por qué es importante? Porque la inflamación oral crónica está implicada en el aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, de insuficiencia renal y de partos prematuros. La Asociación Americana de Cirugía Maxilofacial, en sus clínicas de los terceros molares, hablan que la enfermedad periodontal tiene verdaderos efectos sistémicos en los pacientes. Habla de la relación de las bacterias orales con la enfermedad periodontal, pero con problemas de salud graves, como que van a desencadenar en graves problemas de enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, enfermedad renal, diabetes y complicaciones obstétricas. Entonces, sobre todo también si le podemos unir a los pacientes cardíacos con valvuloplastías, con reemplazos valvulares, aquellos pacientes que son candidatos de trasplantes de órganos y que sobre todo tengan evidencia de problemas periodontales. Hay que tener muchísimo cuidado también con la extracción de los terceros molares porque van a estar implicados muchos mediadores inflamatorios que van a estar en el líquido crevicular de las bolsas periodontales. Entonces, debe reconocerse las implicaciones de los terceros molares, importantísimo en el papel de la inflamación no local, no en la zona del tercer molar, sino en una inflamación sistémica. Y como les comentaba anteriormente, la relación que hay de los terceros molares con la inflamación también tiene que ver con terceros molares y embarazo. Hay una creciente evidencia de los efectos deleterios de los terceros molares en la salud sistémica. Hay evidencia científica de los efectos obstétricos adversos de la periodontitis en la maternidad, sobre todo en el crecimiento fetal restringido y en los partos prematuros. En un estudio de más de 1,000 mujeres embarazadas que recibieron exámenes periodontales pre y postparto, se descubrió que las madres con enfermedad periodontal relacionada a los terceros molares presentaron marcadores séricos elevados de inflamación, que es la proteína C reactiva. Con esto llegan a la conclusión de que la enfermedad periodontal materna incrementa el riesgo de partos prematuros. Con respecto a la parte local, ya no sistémica, se hizo un estudio de aproximadamente 500 personas en el cual se demostró que 1/3 de la población de estudio tenía caries en los terceros molares. Entonces, este estudio hizo la asociación entre la caries del tercer molar asintomática. ¿Qué quiere decir? Los que tenemos, las personas o los pacientes que tienen los terceros molares que están erupcionados y que probablemente no causan ningún problema, en realidad causan muchos más problemas tanto al tercer molar como al segundo molar. Y ahí hicieron la analogía de que en este tipo de estudios, este estudio transversal, casi todos los pacientes que tenían caries del tercer molar, la mayoría tuvieron caries tanto en el primero como en el segundo molar.
En otro estudio longitudinal se hizo la investigación acerca de la incidencia de caries en los terceros molares retenidos. ¿Qué quiere decir? Aquellos terceros molares que realmente no están en boca, que todavía están dentro de la mandíbula y que por lo mismo pareciera que son asintomáticos. Y hicieron la asociación entre la caries de esos molares y encontraron que más del 40% de los pacientes iban a tener caries antes de que el paciente terminara su tercera década de la vida. Y de este estudio demostraron que los terceros molares inferiores son los más susceptibles de tener caries que los superiores. Entonces, regresamos a la pregunta de ¿se deben o no se deben de extraer los terceros molares? Y sobre todo no nada más porque estén erupcionados o porque estén incluidos, sino es importante también tomar en cuenta la salud sistémica del paciente, ¿no? Saber si es sano. Entonces, la decisión debe de tomarse también por la economía, y no nada más la cuestión económica, sino sobre todo por saber qué tan susceptible es mi paciente a la caries, si el tratamiento del seguimiento y del control va a ser para para el resto de la vida del paciente. Entonces, tomando en cuenta esto, los beneficios contra las desventajas de las extracciones quirúrgicas, pues la remoción de los terceros molares científicamente se ha comprobado que es la opción más prudente. ¿Cuáles son las indicaciones para la eliminación de los terceros molares impactados? Son muchísimas. Como les estaba mencionando, primero es la prevención o el tratamiento de la pericoronitis, que es esa inflamación junto con una infección que es localizada, que se produce justo en el momento en el que el tercer molar está erupcionando, porque de estar completamente impactado dentro de la mandíbula, que está en una situación estéril, en el momento que empieza a erupcionar, hace un puente o una comunicación con el medio estéril que es de la mandíbula, con el medio contaminado que es de la boca. En ese momento se hace un puente de comunicación para que las bacterias puedan proliferar. ¿Por qué? Porque tienen las mejores condiciones para crecer, tienen humedad, tienen calor, tienen alimento, etcétera. Entonces, este tipo de infecciones que son locales pueden llegar a ser extraordinariamente agresivas y dañinas para el organismo. Otra de las indicaciones es el manejo del dolor, sobre todo en este proceso, en el momento de la erupción, la prevención de la caries, como les estaba mencionando, que el 50% de los pacientes con terceros molares en algún momento va a desarrollar caries, la reabsorción radicular de los dientes adyacentes, como es el segundo molar, porque por el tipo de impactación que viene o que presenta el tercer molar, es muy fácil que empiece a lastimar la raíz, sobre todo del segundo molar. También hablando de la caries desafortunadamente en este puente que se hace de comunicación del medio externo con el interno, es muy fácil que se produzca caries a nivel radicular y desafortunadamente no es posible tratar por diferentes medios este tipo de caries. Entonces, lamentablemente la mayoría de las veces ese segundo molar termina extrayéndose y pues realmente es una pena porque es un molar que realmente debe permanecer para toda la vida. Dientes bajo prótesis dentales, apiñamiento de los incisivos inferiores, el típico paciente que decía que al terminar su tratamiento de ortodoncia no se retiró las muelas del juicio, los terceros molares, y que en un par de meses pues ya vuelve a tener apiñamiento anterior, ¿no? Eso desafortunadamente, una vez que nosotros retiramos los terceros molares, pues ya esos dientes ya no vuelven a acomodarse a su lugar. La obstrucción del tratamiento ortodóntico, a veces es demasiado el apiñamiento que se necesita hacer las extracciones previo al tratamiento, no post. Enfermedad periodontal, la preparación para cirugía ortognática, específicamente para esas malformaciones dentofaciales, el sitio específicamente donde se hace el corte para hacer el movimiento de los huesos, pasa donde está el tercer molar, entonces a veces se hace de forma profiláctica. Ahondando acerca de las indicaciones de las extracciones de los terceros molares, estudios han documentado que la presencia de terceros molares no erupcionados va a predisponer a la mandíbula a fracturas del ángulo. ¿Por qué? Porque el tercer molar está incluido específicamente donde está la unión de la rama con la rama, el cuerpo con la rama de la mandíbula. Entonces es muy fácil que bajo alguna pelea deportiva o etcétera, el paciente pueda llegar a recibir un golpe
y que ese golpe se transmite a través de energía que va a tener un fulcrum, que es donde termina la energía, donde la energía no puede disiparse y ahí es donde se detiene, que es el tercer molar, porque el diente, junto con su esmalte, tiene una resistencia y es muchísimo más fuerte que el hueso. Entonces, primero se fractura la mandíbula antes de que se vaya a romper el diente. En otro de los estudios se hizo la investigación acerca de las fracturas patológicas en el ángulo mandibular, pero después de la cirugía de los terceros molares. Y aquí nada más cabe hacer la mención que este tipo de estudios se hizo en pacientes mayores de 40 años. ¿Qué es lo que reporta? Que en este estudio, aunque es de pocos pacientes, habla que el 94% de los pacientes que pertenecían a un grupo de 40 años, 14 presentaron fracturas posoperatorias. Ojo, hay que tener muchísimo cuidado porque no quiere decir que porque te operes las muelas del juicio después de los 40 años se te va a fracturar la mandíbula. No, quiere decir que a los 40 años la biología ósea se ve modificada, así como la regeneración ósea. La calidad del hueso es diferente. Entonces, aquí lo que quiere decir esta investigación es que hay que hacer la extracción quirúrgica de los terceros molares a una edad temprana. La extracción reducirá la incidencia de fracturas y, por ende, si se operan a una edad joven, van a reducir la probabilidad de una fractura patológica. Hay otro estudio que habla que es menor la incidencia de las fracturas, pero que también habla acerca de la relación entre la presencia de los terceros molares no erupcionados, o sea, los incluidos, los retenidos dentro del hueso, y las fracturas del cóndilo mandibular, que el cóndilo es la parte que hace el movimiento de la mandíbula. Otra de las indicaciones hablaba acerca de las patologías. Bueno, sabemos y está bien indicado y completamente reconocido que hay que extraer los terceros molares cuando mi tercer molar tiene una patología pericoronal, como se muestra en la imagen en la radiografía superior del lado derecho. Eso ya es sabido, ¿de acuerdo? Sin embargo, la mayoría de las personas dicen, ok, si mi tercer molar está retenido y está sintomático y radiográficamente no presenta ninguna lesión, ¿para qué quitármelo? Bueno, aquí es muy importante porque, repito otra vez la cuestión de la profilaxis. Estas células que están todavía en la formación del diente poseen un alto potencial de transformación quística y también tumoral. Entonces, es muy importante que nosotros no vamos a saber o no sabemos específicamente, uno, si eso es obligatorio de que el paciente vaya a tener un quiste, un tumor, no lo sabemos, pero sí sabemos que tiene mayor probabilidad de que le vaya a tener algún padecimiento. Y la otra es, no sabemos en qué momento de su vida realmente va a tener este tipo de lesiones, entonces hay que hacer la profilaxis, ¿de acuerdo? Otro estudio habla de que en este estudio del 2005 habla de aproximadamente 1.050 pacientes en los cuales el 50% de los pacientes hicieron un estudio histopatológico para poder determinar y hacer esta conclusión, que el 50% de los pacientes tuvo cambios quísticos en los folículos de los terceros molares, que radiográficamente, hay que hacer la aclaración que es muy importante, radiográficamente no presentaba ninguna alteración, pero al hacer el estudio histopatológico, el 50% de los pacientes tuvieron cambios quísticos. Entonces, bueno, una tercera parte de otro tipo de estudios habla de la incidencia de las complicaciones, que en este estudio de 600 personas aproximadamente, una tercera parte tuvo una incidencia en quistes, tumores, dolor, risoclasia, infecciones, apiñamiento y cambio en la posición de los dientes. Entonces, una tercera parte, estamos hablando de que es una alta incidencia de patologías en los tejidos blandos asociados a los terceros molares. Entonces, la extracción de los terceros molares impactados antes del inicio de las complicaciones es la respuesta para evitar este tipo de problemas posteriores. Ahora, ¿cuándo se deben de operar o cuándo es el mejor momento para poder operar la cirugía o hacer la cirugía de los terceros molares? Bueno, no es precisamente que haya un protocolo en el cual se diga la edad específica. Lo que sí se sabe es que la cirugía de terceros molares es
mucho más sencilla en pacientes jóvenes por diversas circunstancias, debido a razones periodontales, a la disminución en la recuperación, a que la respuesta en el proceso de cicatrización es mucho más rápida, efectiva, que no es lo mismo que un paciente de 17 años cicatrice a que un paciente de 45, que siguen estando jóvenes, pero que probablemente pues, el tiempo de recuperación no es el mismo y que aparte hay que agregarle las enfermedades sistémicas. Entonces, los adultos, otra de las indicaciones u otro de los objetivos de operar a pacientes jóvenes es que los adultos cuando se tienen que operar se incapacitan y eso hace que comprometan tanto su calidad de vida y sus cuestiones laborales. Entonces, esto impone un mayor gasto a la sociedad que un adolescente que lo más que puede hacer es perder 2 o 3 días de labores estudiantiles. Las contraindicaciones para la extracción de los terceros molares pues realmente son pocas. Este es cuando la circunstancia clínica y los hallazgos radiográficos para la extracción no son convincentes y cuando las consecuencias adversas de la cirugía son graves. En pacientes mayores de edad es pacientes que llegan a la clínica de 70 años y que por serendipia radiográfica se dieron cuenta que tenían un tercer molar y que en ese momento el odontólogo decide hacer la extracción. En ese caso realmente no hay ninguna indicación de hacer la extracción porque el paciente lleva 70 años con ese tercer molar y hasta este momento no ha producido ningún problema en el aspecto de caries, de tumores, de quistes, etcétera. Sería muy difícil y muy complicado que a esa edad realmente fuera a desencadenar en una cuestión patológica. Otra de las contraindicaciones es el estado médico comprometido. Yo no nada más en los terceros molares, sino en cualquier tipo de atención odontológica. Nuestros pacientes obviamente deben de estar completamente bien controlados, ¿no? Médicamente. El daño quirúrgico a estructuras adyacentes puede presentar una condición de riesgo-beneficio desfavorable, ¿no? Eso va a ser ya independiente de cada caso y poder valorar realmente si es o no conveniente hacer la extracción, ¿no? Entonces, ¿cuáles son también los factores del paciente que pueden predecir a una mayor dificultad en la extracción de los terceros molares? No quiere decir que esto sea completamente una contraindicación. Lo que quiere decir es que puede aumentar un poco el riesgo, efectivamente, como lo comentaba, la edad avanzada, las condiciones de enfermedades óseas como la osteoporosis o la osteopenia, raíces dilaceradas, ¿de acuerdo? La posición del canal alveolar inferior por el cual pasa el nervio, infecciones agudas en ese momento. Y pues imaginológicamente es importante nada más mencionar que las radiografías son las imágenes más utilizadas para complementar el diagnóstico, ¿de acuerdo? Nosotros hacemos un diagnóstico clínico, pero como digo, nosotros no tenemos ojos de rayos X, entonces nos necesitamos apoyar con las radiografías. Y la ortopantomografía es el gold estándar para el estudio del maxilar y de la mandíbula en general. No las radiografías dentoalveolares, porque si bien la radiografía dentoalveolar nos permite un campo de visión más cerrado y con mayor definición, pero en este tipo de situaciones, para este tipo de cirugías, realmente lo que nosotros necesitamos es ver el campo ampliado para ver las estructuras adyacentes y también las anatómicas. Las ortopantomografías, recuerden por favor, o sea, para cirugía de terceros molares son rápidas, los pacientes no necesitan sacar citas, son baratas y también sirve como para poder hacer como un check-up en términos generales, ¿no? La clasificación, hay diversos tipos de clasificaciones para los terceros molares. Estos se van a clasificar radiográficamente mediante la angulación con respecto al segundo molar y al espacio que hay hacia la mandíbula. Y aquí lo único que quiero resaltar acerca de la clasificación es que esta permite predecir la dificultad quirúrgica. Y bueno, ya por último, nada más quiero ahorita resaltar esta imagen que saqué de una página española, en la cual dice, las muelas del juicio, si no se retiran, causan cáncer, pueden producir cáncer y pueden producir una deformación de la estética facial.
Alguien decía, ¿cómo? Las molares del juicio, ¿cómo causan cáncer? No lo digo yo, lo dicen los artículos, no es la cuestión quística o tumoral, no es obligatoria, o sea, no es porque tú tengas un tercer molar vas a tener cáncer, no, puedes desarrollarlo, ¿de acuerdo? Pero en ese puedes, siempre va a ser mejor que te extraigan los terceros molares de forma completamente profiláctica para que puedas prevenir cualquier tipo de estas alteraciones, como caries, como enfermedad periodontal, como tumores, fracturas, ¿de acuerdo? Como estética, hablando del apiñamiento, y pues ya por último, enfermedades crónicas, ¿de acuerdo? No, los terceros molares no van a causar una insuficiencia renal, no. Los terceros molares, al tener enfermedad periodontal, vas a tener niveles inflamatorios sistémicos latentes que te pueden producir o pueden conllevar a que desarrolles con mayor letalidad o patogenia algunas de las enfermedades sistémicas. Gracias. Al contrario, doctora Fabi, muchísimas gracias. Es un gusto que hayan estado aquí con nosotros. Antes que nada, pedirte una disculpa a ti y a toda la gente que nos ve. Finalmente hemos tenido algunos problemas de adaptación con lo que viene siendo el audio o la transmisión. Al final nos volvemos a dar cuenta que la tercera está vencida y aquí estamos. Tienes más que nada muchas felicitaciones por parte de todas las personas que nos están escuchando. Gracias. Sin embargo, hay una pregunta muy importante que no quisiera que se nos pasara, ¿sí? Roberto pregunta que qué pasa si un paciente recibiera quimioterapia y los terceros molares son un foco infeccioso o en esos donde el 1% de los abscesos cerebrales no responden porque el foco dental no se resuelve. Sí, desafortunadamente aquí en esta pregunta el paciente ya está bajo tratamiento de quimioterapia. Realmente los protocolos de atención tanto para quimio como para radioterapia es antes de que el paciente llegue a sus terapias, odontológicamente no debe de tener ningún foco séptico. Aquí uno de los grandes problemas con la quimioterapia es que celularmente todas sus defensas están bajas. Entonces, lo prudente o lo más prudente sería, ningún protocolo menciona de que bajo un tratamiento de quimioterapia el paciente deba de retirarse los terceros molares, no. Una vez que termina la quimioterapia, el paciente debe de esperar aproximadamente de 4 a 6 meses para que pueda hacerse la extracción. Pero, por ejemplo, en el caso de ese 1% de que estaba mencionando de los pacientes con abscesos cerebrales que no ceden a los tratamientos farmacológicos, ahí sería valorar el riesgo-beneficio. De forma tradicional está contraindicado hacer la cirugía en esa situación, pero ahí es valorar el riesgo-beneficio y poder hacer la interconsulta con su médico para poder hacer la extracción. Ok, también pregunta Judson Rosa que si tiene que ver esto, y ya lo acabas de decir, relacionado con el sistema inmunológico que esté deprimido, entonces... Sí, completamente. Okay. También, bueno, tienes más que nada felicitaciones desde Gracias. Oaxaca, Argentina, Colombia, Bolivia. También nos estaban diciendo que en algunas partes a lo mejor teníamos un poquito de mala transmisión, sin embargo, en algunos otros estados de la República, sin problemas en Puebla. Felicitaciones, excelente doctora, a nivel académico e incluso a nivel particular cuando te mandan casos. Yo quisiera que nada más nos reforzaras también un poquito sobre el manejo de las extracciones de terceros molares cuando un paciente está indicado para cirugía ortognática. Muchas veces nos comentan ustedes como cirujanos que obviamente hay que hacer la valoración en equipo, ortodoncia con cirugía, pensando en que existe la posibilidad de hacer esta cirugía de terceros molares durante el procedimiento quirúrgico en hospital. Sí. Sí, específicamente lo que menciona la doctora es la cirugía que se realiza para hacer el corte en las malformaciones dentofaciales y que se necesita hacer el corte de mandíbula o en el corte del maxilar, ya sea para el avance o el retroceso de dichas estructuras. Entonces, en el caso de la mandíbula, específicamente donde está el tercer molar, es donde se realiza el corte para fracturar la mandíbula y que, repito, se pueda adelantar o retrasar. Entonces, existen hay dos grandes corrientes que se puede hacer en el momento de la cirugía ortognática, se puede hacer la extracción quirúrgica de los terceros molares. Sí se puede, mucha gente lo hace, sin embargo el riesgo es más elevado debido a que haya una mala fractura, porque ya estamos quitando el tercer molar y queda completamente el alvéolo, un hoyo. Entonces, que sería mucho mejor que ese hoyo no estuviera y que estuviera completamente relleno de hueso, ¿no?
Entonces, en el momento en que si se hace la cirugía, en ese momento de retirar las muelas del juicio y se hace el corte de la mandíbula, los segmentos proximal y distal de la mandíbula quedan más delgados. Entonces, si no se hace una buena técnica, es más fácil que haya una fractura, lo que nosotros llamamos fractura patológica. Entonces, es mucho mejor hacer la extracción con un par de meses atrás de la cirugía ortognática. Un tiempo razonable serían 6 meses antes. Eso te iba a preguntar, exactamente. Si es previo a, ¿cuánto tiempo antes de la cirugía ortognática? Y ya no lo aclaraste. Tienes varias preguntas, dejaste en imagen lo que viene siendo tu correo, probablemente después vamos a enlazar estas preguntas, gracias. Pero me preguntan también Jorge Vallejo que cuál es el protocolo a seguir en el caso de una parestesia por la extracción de un tercer molar incluido. Es una muy buena pregunta y complicada de responder debido a que recuerden que las lesiones neuronales son de 3 tipos. Y para poder saber específicamente cuál es el tratamiento a seguir de tu paciente, debemos de saber en qué circunstancias neuronales se encuentra. Estarás de acuerdo que no es lo mismo que haya sido una neuropraxia a una neurotmesis. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a saber cuál es el tipo de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo importante en términos generales? No es como una receta de cocina, pero sí te puedo hablar en generalidad qué es lo que vas a hacer con tu paciente. Primero, la cita de control, ¿no? A la semana. A esa semana, probablemente tú operaste al paciente y al tercer día te va a hablar el paciente diciendo que siente dormida la lengua o el labio, no lo sé. Es muy pronto realmente para que tú des un tratamiento, porque puede tratarse solamente de un proceso inflamatorio local y que por lo mismo el nervio no tiene su conducción nerviosa adecuada. Entonces, a la cita de control, que es a la semana, es importante que tú le preguntes al paciente cómo se ha sentido, si ha mejorado, si sigue igual, etcétera. Si el paciente te dice que se siente mejor, que siente ese ligero hormigueo, descargas eléctricas o etcétera, quiere decir que se trata de un proceso inflamatorio local y que va mejorando y probablemente no necesitas mandar ningún tipo de medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber más bien qué tipo de lesión neuronal tiene el paciente para saber qué tipo de medicamentos vamos a utilizar. Amber nos comenta que con pacientes de 14 años de edad viene que hay algún tipo de inflamación en la zona de terceros molares, que en qué edad es conveniente hacer la extracción de las mismas. Y bueno, refiere que con esta molestia puede haber dolor a la apertura y cierre en la articulación. Sí, hay que tener muchísimo cuidado porque ese dolor puede estar muy asociado a una pericoronitis. Y entonces, como yo le digo a mis alumnos, ojo con la pericoronitis, ¿de acuerdo? O sea, no es tan fácil agarrar y hacer una operculectomía y decir, bueno, el pellejito que le moleste y que no puede erupcionar, lo quito. No, ojo, porque recuerda que estás ante un proceso infeccioso. Entonces, si fuera así, lo más importante es que tienes que medicar al paciente y el tiempo aproximado, porque repito, cada ser humano es un ser muy individual uno del otro, entonces no podemos generalizar. Entonces, un tiempo aproximado para que tú puedas hacer la extracción sin ningún problema podría ser como a los 15 años. Las mujeres sexualmente maduramos antes y por lo mismo, ustedes lo han visto, los periodos de la parte de cronología dental son más acelerados en las mujeres, entonces podrías como a los 14 años aproximadamente. Ok. Nada más comentarte, Nicaragua, Honduras, León, Colombia, Yucatán están presentes, están aquí oyendo tu transmisión. Gracias. Muchísimas gracias. Doc, si quiere agregar algo. Sí, nada más agradecer muchísimo a la doctora Fabiola. Gracias. Por esta gran conferencia. Ofrecemos igualmente una disculpa por haber empezado tarde. No oyeron a lo mejor seguramente la presentación, pero aquí vamos a convocar nuevamente a la doctora Fabi para que nos presente casos clínicos, porque ahorita pues, la teoría estuvo muy interesante. Hay una gran cantidad de preguntas. Tuvimos realmente cerca de los 500 oyentes el día de hoy. Entonces, esperamos si esto se reproduce pues instantáneamente. Y pues te queremos felicitar por este gran trabajo. Por ahí tienes un saludo de una amiga tuya, muy amiga tuya, Alejandra Osidach, que también yo le mando un gran saludo, porque las conozco a las dos desde que eran estudiantes. Sí. Y bueno, pues te felicito mucho, Fabi. Te convocamos nuevamente para que en una próxima ocasión te tengamos aquí, ya con algunos casos clínicos que tengas oportunidad de darle muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, los esperamos el próximo día 5 de abril con nuestro programa de radio, que vendrá el doctor Alejandro Mejía a las 10 de la mañana. Él va a hablar sobre ganar en odontología. Es una plática de mercadotecnia. Él es un exalumno también de aquí de la Facultad de Odontología de Odontopediatría.
y tiene una plática muy interesante que yo creo que va a ser de mucho interés justamente para todos ustedes. Agradecer mucho, Fabi, nuevamente, Gracias, agradecemos doctor. a Maru, Gracias ofrecemos a la disculpas facultad, igualmente gracias a nuevamente por haber empezado un poquito tarde y tener algunas fallas técnicas, pues aquí a los compañeros del Servicio Social, a Mario y a todos los que están pues haciendo esta transmisión. Muchas gracias y hasta la Gracias. próxima.